Bienvenido, Iván, qué gusto tenerte aquí en este nuevo año. Sí, muy buenos días a todos. Un saludo muy cordial a todos ustedes y muchas gracias por esta invitación, ¿no? Iván, nosotros quisiéramos, pues tú conoces sobre el tema, nosotros quisiéramos analizar cuál es la importancia de subir de hacer esta nueva ley que envió el presidente Noboa, ¿no? Diciendo que se debería aumentar el IVA del 12 al 15% para financiar la guerra en contra del crimen organizado y que recaudaría alrededor de 1.300 millones de dólares. Bueno, ¿Cuál primero es tu analicemos la opinión? situación del país, o sea, y por qué impuestos y por qué no impuestos. Ujú. El Ecuador ahorita está atravesando una dura crisis económica. El crecimiento de estos últimos 7 años ha sido de 0,5%. Y la población ha crecido al 1.5, 1.5, 1.8 y hay cantones que crecen al 5%, que es donde están los pozos petroleros o las zonas mineras. Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Que la economía está sufriendo un proceso de recesión muy fuerte en el Ecuador. El Ecuador tal vez es uno de los países que menos ha crecido de América Latina en los últimos años. Ujú. Se pensaba que después de la pandemia el Ecuador iba a tener una tasa de crecimiento del 3% y no ha sucedido así. O sea, en promedio los 7 años es apenas 0,5%, una de las más bajas de América Latina. Eso significa que la economía no ha crecido, ¿no es cierto? Entonces, si la economía no está creciendo, eso significa que la gente no tiene una capacidad de compra, hay una restricción de la demanda de bienes y productos, ¿ya? Ujú. Por otro lado, estamos viendo que se están aprobando leyes que beneficia a las 200 o a las 300 empresas más grandes del Ecuador por cerca de 1.200 millones de dólares. Y por otro lado, te quieren poner al pueblo ecuatoriano un impuesto del IVA de 1.300 millones, que no es 1.300 porque va a comenzar, si es que se aprueba el IVA del 15%, va a ¿Sería comenzar menor? desde marzo y sería más o menos 1.000 millones, no mil Ujú. trescientos millones, porque eso sería en razón de todo el año, pero como comenzaría desde marzo, sería 1.000 millones de dólares. Ujú. Pero ¿cuál va a ser este efecto del IVA? Primero que los costos de producción se van a incrementar, los combustibles pagan IVA, ¿sí? Entonces se van a incrementar eso. O sea, si bien el pueblo con su poca capacidad adquisitiva que tiene, que está entre $3 y $2 por día por persona, eso significa que sus pocos recursos que tiene lo tiene para alimentación, un poco para el internet, para que los hijos puedan estudiar, pero no tiene para incrementar estos costos que se vendrían a hacer el IVA. Yo creo que están echando más gasolina al fuego de la grave situación que está pasando por este momento el Ecuador. Tenemos un grave problema de inseguridad que ha estancado mucho más la economía. O sea, y eso se puede ver que en este toque de queda de 11 a 5 de la mañana ha paralizado todo el 90% de los servicios de turismo, dejando en el Ujú. desempleo a mucha gente, cerrando negocios. Están negocios cerrando. Es impresionante el efecto negativo en la parte de la economía que también, por otro lado, estamos sufriendo. Entonces, no hay una razón de ser del IVA Lo cuando que tienes pasa es que otras el posibilidades. presidente Noboa dice que es para combatir el crimen organizado. ¿Cuáles serían entonces esas posibilidades? Porque la bancada, la Revolución Ciudadana, daba como varias alternativas y entre ellas está subir, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, que está en 3.5 al 6%. Y, Mira, el presidente Lazo redujo la tasa de cobro de impuesto a la salida de ujú, divisas del 5 al 3,5% ujú, y se incrementaron la salida de divisas del Ecuador. Y ahí el sector financiero no dijo nada. ujú, Nadie salió de los economistas neoliberales, ni uno solo salió a decir, miren, paren eso porque están saliendo los dólares del país y por lo tanto corre riesgo la dolarización. Ninguno ujú, dijo eso. Tampoco ninguno del sistema financiero dijeron, vea, si salen los dólares del sistema financiero, vamos a tener menos dinero para los créditos. ujú. ¿Sí? Y apoyaron. Y apoyaron ese tipo de medidas. Ahora, yo considero que para una economía dolarizada tiene que proteger el dinero circulante en el Ecuador. Y una de esas medidas para la protección del sistema de dolarización es tener un impuesto a la salida de divisas. Brasil puso un 10%. ¿Por qué no lo ponemos aquí al 10%?
Si eso no afecta al pueblo ecuatoriano, a quien afecta son a los que quieren sacar los dineros, los dineros del Ecuador. Aparte, dentro de este mismo concepto del impuesto a la salida de divisas, no pagan los que son importadores y exportadores, no pagan la salida de utilidades al extranjero, de empresas que tienen inversiones aquí. O sea, ya existen exoneraciones tributarias para que no paguen el impuesto a la salida de divisas de determinados sectores. Entonces, es mentira lo que te dicen en los medios de comunicación determinados economistas, que eso afecta a la economía, que por eso no vienen los capitales extranjeros. Mentira. Hay exoneraciones fiscales que permiten que las empresas extranjeras que invierten en el Ecuador puedan sacar esos recursos. Más bien son para los evasores, para los lavadores de dólares que están sacando el dinero a través del sistema financiero. Entonces, debería ser entre el 6 y el 10% incrementar, lo cual eso podría generar cerca de 1.000 millones de dólares de impuestos anuales para el Ecuador. Entonces, a ver, situemos al Ecuador. El Ecuador tiene para el 2024 un déficit de 10.000 millones de dólares, ¿sí? Pero por un lado, el Ecuador más o menos se ha venido endeudando, rompiendo con lo que te dice la Constitución, en 5.500 millones de dólares anuales en promedio de deuda. ¿Sí? Por eso, desde el 2017 al 2023, la deuda subió de 38.000 millones a 80.000 millones de dólares, y ahorita estamos en 82.000 millones de dólares. Es decir, más o menos 5.500. Entonces, de ese déficit de 10.500 millones de dólares, vemos que puede endeudarse en 5.000 millones, que es para pagar la misma deuda, porque no estamos teniendo inversión en estos últimos 7 años. Ha caído la inversión y eso ha hecho que la economía caiga también. Entonces ya queda un déficit de 4.500 millones. De esos 4.500 millones, la ley que se aprobó, la primera ley de urgente de emergencia económica del presidente Noboa, permitió trasladar los desembolsos del gobierno central al Banco Central, la deuda que tenía, que son 900 millones. Entonces, por ahí ya tenemos 900 millones. O sea, vamos restando 4.500 millones menos 900 millones que no va a pagar el Estado ecuatoriano al Banco Central. Tenemos ya 900 millones. Tenemos otros 900 millones que han dicho que justamente es este sistema de perdonar los intereses y multas a las grandes empresas que están debiendo al Estado ecuatoriano nos va a generar otros 900 millones, ya tienes 1.800 millones de dólares. El incremento del ICE al 6%, esto nos podría generar como 500 millones de dólares. Entonces ya tienes 2.300 millones de dólares ahí. Y también se habla de la contribución que debería hacer la banca, que tuvo grandes ganancias en el 2022 y 2023. ¿Pero por qué debería ser la banca? Una contribución de la banca porque ha tenido muchísimas utilidades. Deberían ser todas las empresas, incluida la banca, todas las empresas que en estos dos últimos años han tenido ingresos netos, es decir, reduciendo los ingresos menos los gastos, te queda un ingreso neto, que han tenido altas tasas de rentabilidad en estos 2 últimos años, pues que supieron aprovechar súper bien la pandemia, supieron aprovechar súper bien la crisis económica y fueron los sectores que más se han beneficiado de esto. Eso te va a generar otros 600, 700 millones de dólares. Tú estás hablando ya de 3.000 millones de dólares. ¿Ya? ¿Un impuesto a estas grandes fortunas o a las grandes empresas? El problema de las grandes fortunas, cuando tú ya 7 años no has tenido rentabilidades, puedes generar un problema, que mucha gente puede tener una hacienda pero está endeudada en el banco y por lo tanto la poca liquidez que tiene no le da para pagarle al Estado. Por eso es que se recomienda más bien que se le haga a las empresas que tienen utilidades netas. ¿Sí? Por otro lado, tienes una evasión fiscal en el Ecuador de 5.000 millones de dólares. Ahí está el dinero. Claro, o sea, tranquilamente tú puedes mejorar los temas de recaudación, fortaleciéndole al SRI, fortaleciendo a la UAFE, que es la unidad financiera de la Fiscalía, ¿no es cierto?, que haga una investigación a todas estas propiedades y estos bienes que tienen. Entonces, ahí tú ya tienes más dinero, ¿sí? Segundo, mira, como cuarta opción, el Ecuador tiene una cuenta en el SRI que se llama gasto tributario, que son todas estas condonaciones a las grandes empresas y algunos sectores sociales de impuestos a la renta. O sea, todas las leyes de fomento productivo han ido mermándole la capacidad adquisitiva que ha tenido el país. ¿Ya?
Entonces, por ponerte un ejemplo, el presidente Correa aprobó unas leyes, dijo, bueno, si pagan este rato, no les cobramos un porcentaje y se les condona esto, pero también si vienen inversiones nuevas, no van a pagar impuestos durante los últimos 5 años. Entonces, todo eso, después vino Lenín Moreno, que fortaleció mucho más, Lazo fortaleció mucho más eso. Esta cuenta de perdonarles los impuestos llega a 6.000 millones de dólares, ¿sí? Cada año unos son 6.500, otros 6.000, pero son 6.000 millones de dólares que les estamos subvencionando a muchas grandes empresas. Entre está el aeropuerto, está el puerto de Pozorja, por ejemplo, sí. Y así son grandes empresas. Muchas empresas después de la pandemia se declararon en bancarrota, sí, anularon su RUC y crearon nuevas empresas. Pero antes pagaban, como cualquier empresa, pagaban impuestos. Y ahora dejaron de pagar impuestos porque se acogieron a estas nuevas leyes y ya simplemente tienen para 10, 15 años de no pagar impuestos y no pagar utilidades, ¿ya? Entonces, de estos 6.500 millones, tranquilamente, según lo que hablaba el economista Flores, decía... hay como 1.500 millones de sectores sociales que no amerita que estén dentro de estos sectores que les debes de condonar este pago de impuestos. Por lo tanto, ahí ya tienes otros 1.500 millones que tranquilamente podrían recaudar. Y son grandes empresas, no te estoy hablando del pequeño almacén de aquí de Ibarra o de las microempresas que tiene Antonio Ante. Porque aquí no hay gran empresas, en toda la zona norte del país no hay grandes empresas, son pequeñas y a lo mucho llegan muy poquitas a medianas empresas. Casi la mayoría es pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas están en Guayaquil, Cuenca y Quito, ¿ya? Entonces, estas grandes empresas, si les dices que pagan impuestos, no les va a afectar nada, ¿sí? Entonces, tranquilamente ahí tenemos otros 1.500 millones de dólares que tranquilamente el Estado podría absorber. Aparte tiene los 5.000 millones que te dije de evasión tributaria, que si fortalece al SRI y mete tecnologías para ver los circulantes de capital, tranquilamente podrían detectar y digamos que no vamos a recuperar los 5.000 millones, pero al menos de ahí puedes sacar otros 1.000 a 1.500 millones de dólares tranquilamente. Entonces, ese déficit de 4.500 millones tranquilamente lo puede cubrir con otros rubros, ¿ya? Entonces, hay que buscar otras alternativas. Pero la ley económica urgente no te habla de que se pueda recuperar esos recursos porque dice perdonar igual las deudas y también perdonar a la gente que evadió, a las empresas que evadieron impuestos, si es que pagan a tiempo se les va a perdonar parte. El problema más grave no se va a poder de estas recaudar. Empresas, Samira, para todos los gobiernos es muy fácil decir vamos a eliminar los subsidios a los combustibles, porque es el pueblo. Tienes millones de personas de ahí que se benefician, pero ninguno de ellos tiene capacidad para contratar un abogado y seguirle un juicio al Estado porque violaron determinadas leyes o acuerdos. Pero del otro lado, las 200 empresas más grandes del país tienen consorcios de abogados que tranquilamente vienen y le enjuician al Estado por violar acuerdos. Sí, incluso van a estamentos internacionales de mediación y le ganan los juicios al Estado ecuatoriano, porque estos centros de mediación es justamente para fortalecer el sector privado y no para fortalecer los estados. Pero ahí es donde el Estado tiene que fortalecer a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría, para que sean capaces de defender al Estado ecuatoriano. Y si vemos que estas empresas que se han acogido a estas nuevas leyes no cumplen con los requisitos, ¿sí?, hay que decirles, señores, disculpen, ustedes ya tuvieron otra inversión de acá, simplemente cambiaron de nombre. No se acogen a que son capitales nuevos, sino que cambiaron de nombre y por lo tanto no pueden estar dentro de este bloque de contribuyentes y tienen que salir. Pero eso significa fortalecer al Estado y no seguir teniendo ese pensamiento de que hay que achicarle al Estado, y le dejan obsoletas. ¿Cómo puede ser posible que el SRI haya disminuido el personal? O sea, ¿cuál es ese pensamiento perverso que tienen de reducir al SRI cuando es el SRI la instancia de recaudar los tributos del Estado? O sea, ahí tú te estás viendo que hay un efecto perverso de todos estos últimos 7 años donde le han quitado la capacidad de cobrar impuestos al Estado ecuatoriano. ¿Ya? Entonces vemos que sí hay posibilidades, que sí hay otras medidas, pero eso significa afectar también a los que más tienen. Y entonces necesitamos que realmente exista un sistema de desarrollo económico en el Ecuador, ¿sí? Porque si no, esto no va a parar.
La guerra militar en Colombia han pasado 20 años y siguen el mismo problema. O sea, la militarización de las ciudades no te solucionan el problema, te van a solucionar como medidas parche, igual México. Y van a generar también necesidad de más recursos. Un poder te genera otro poder. O sea, los jóvenes que fueron ahorita maltratados y humillados y golpeados que podrían ser, que logró de algún momento reducir a índices tan fuertes como en Guayaquil, que redujeron de 55 muertes a 15 muertes, a 12 muertes diarias. Eso significa que está teniendo efectos positivos, pero son medidas que no puedes tenerle permanentemente. No se pueden prolongar. Sí, hay que fortalecer a la Policía Nacional, hay que felicitar a las Fuerzas Armadas por el trabajo de control que están haciendo ahorita en las ciudades, lo que demostraron que sí tenemos una capacidad disuasiva, pero es el Estado quien tiene que generar políticas de seguridad. Y cuando hablo del Estado no hablo del Ejecutivo, hablo conjuntamente de los municipios, de las juntas parroquiales, del municipio, de los consejos provinciales y del Estado. Aun cuando la competencia sea del gobierno central, la seguridad nacional, interna y externa, son los gobiernos autónomos descentralizados quienes tienen que adoptar políticas públicas con seguridad ciudadana. Es decir, mira, no puedo tener parques con bajas luces, sin mantenimiento. O sea, necesitamos tener parques con buena iluminación. Pero el pretexto es que el Estado les adeuda dinero para que no puedan. Sí, pero tienen que utilizar bien esos pocos recursos. Los pocos recursos que tienen. Tienen que trabajar con la cultura. Tenemos que ir generando políticas en los municipios que nos permitan nuevamente recuperar los espacios públicos para las familias. No es posible que hoy vivamos en una cárcel que se llama nuestras casas. O sea, eso no puede ser. Hemos entrado a vivir en una sociedad del miedo, donde nos estamos encerrándonos en nuestras propias casas y hemos dejado a un lado la ciudad, los parques de recreación. Entonces, es necesario reflexionar sobre cuáles van a ser nuestros planes de desarrollo a nivel de municipio, a nivel de consejos provinciales, con esta visión de seguridad ciudadana. ¿Ya? No es posible que los artistas estén muriéndose del hambre y los parques abandonados. Entonces tenemos que generar una política para recuperar esos espacios a través de la cultura, a través del arte, a través de la música, a través del canto, a través del baile, a través del teatro. Claro, lo que mitigaría, ¿no?, el problema de seguridad también. Hacer que muchos de estos jóvenes se incorporen al arte, a la cultura, y no estén mirando en las pandillas como una fuga de todo su mundo de pobreza y de tristeza y de desolación que están pasando. No puede ser que el Ecuador en 7 años se haya destruido tanto. Y vemos que el presidente Lasso salió a decir que ha dejado un mejor país. Un mejor país. Oiga, ¿dónde está ese mejor país? Yo creo que debe ser su departamento en Miami, que tiene los 500 departamentos que tiene en Miami. Porque acá no lo vemos por ningún lado. Si ha crecido la delincuencia es porque la situación económica del país es muy grave. Y probablemente ni siquiera ese censo mal hecho que hicieron en el Ecuador estén dando muestras de la real situación de lo que están pasando los hogares ecuatorianos. Estamos teniendo 100,000 migrantes por año. Hay más de 100,000 ecuatorianos presos en los Estados Unidos por migración ilegal. Eso no puede ser. Están viviendo 6, 7 ecuatorianos en Nueva York en un solo cuarto en las peores condiciones para mandarle un poco de dinero para sus familias de acá para que puedan sobrevivir. Entonces, ¿de qué estado, de qué país estamos hablando? Y por otro lado, necesitamos apoyarle al presidente. ¿En qué sentido? Porque en esta dura crisis necesitamos procesos de unidad. ¿Sí? Y esos procesos de unidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar procesos de diálogo con el Ejecutivo para que estas medidas económicas no solo afecten al pueblo ecuatoriano, sino que afecte a todos los sectores para poder entre todos sacar adelante este país. Necesitamos un trabajo armonizado, necesitamos un sistema de convergencia social que permita fortalecer los diálogos y sacar adelante el país. Si no, mira, ¿Cuál sería como un primer punto que estaría como en la mesa en estos diálogos? Porque la gente se va a oponer a la subida del 12 y el 15%, o sea, no está de acuerdo casi una gran mayoría de los sectores sociales. La cosa que tú puedes tomar medidas económicas, por ejemplo, quieren eliminar el subsidio.
el subsidio a los combustibles, de acuerdo, pero ¿cómo compensamos al pueblo ecuatoriano con esto? Que no sea la cuestión de estigmatizarte, de decir, no, es que por placa a unos le vamos a cobrar más, a otros menos. Hay algunos analistas económicos que te están planteando, bueno, eso podíamos compensar con bajarle al IVA del 12 al 10%. Entonces, ¿qué significa cuando tú reduces el IVA o tú reduces el pago del impuesto de renta de personas que han tenido ingresos inferiores a $10,000 anuales? Lo que estás haciendo es que esa gente, en vez de pagar los tributos al Estado ecuatoriano, tenga capacidad de compra. Y cuando tú tienes una capacidad de compra, tú vas generando economía. Sí, lo que necesitamos es inyectarle a la sociedad más circulante, más dólares, y eso se lo hace con inversión pública. Pero lo que vemos es que no va a haber inversión pública, va a haber un ajuste, está habiendo un ajuste fiscal. Si no hay inversión pública, este gobierno no va a durar un año. Y yo te estoy advirtiendo, la situación es tan grave del país económicamente en los hogares ecuatorianos. ¿Y qué significa la inversión pública? ¿En qué hay que invertir? Les den los dineros a los municipios, que les den el dinero a los consejos provinciales, que el Estado vuelva a invertir para mejorar los servicios públicos, ¿sí? Obras. Necesitamos reactivar la economía y uno de los papeles más importantes que va a jugar es la inversión pública. Tenemos un montón de cosas para hacer. Somos un país que tenemos una economía destruida, destrozada, y necesitamos activarle la economía. Y la forma de activarle no es cobrándote más impuestos, sino generarte más ingresos económicos. Necesitamos un sistema económico que te permita tener mejores niveles de trabajo y no una flexibilización laboral que te lleve a una pauperización del trabajo. Necesitamos construir leyes que te permitan fortalecer tu capacidad adquisitiva como trabajador y también cobrar a la gente que sí tiene una capacidad de pago, porque ha tenido muchos ingresos económicos. Porque son más, hay muchos sectores que mientras más ganan, más quieren evadir impuestos, porque el dinero está en la mente. O sea, hay que felicitar a estas empresas porque han logrado grandes utilidades, pero también hay que decirle, vea, hace 7 años usted ganaba $200 millones de utilidades, hoy está ganando 1,000 millones. Es justo que usted aporte en algo al Estado ecuatoriano en estos momentos, pero de nada va a servir estas medidas de seguridad que está aplicando. Claro, porque si bien recaudan los recursos, después no se invierte. No se invierte dentro del país. Sí, pero también no puedes mantener militarizado a las ciudades, no puedes tener toque de queda permanentes. O sea, estos 60 días más 30 días más o 90 días, que eso significa ya casi un tercio del año, y ningún negocio va a aguantar 3 meses de toque de queda y de militarización y toda la gente llena de miedo, sin capacidad de compra, sin capacidad de comprar ni siquiera alimentos, ni medicinas, ni distracción. O sea, no te aguanta un país de esa situación. Y por otro lado, si solo pensamos en que esos recursos van a ser solo para estas medidas de seguridad, y yo creo que estamos cometiendo graves errores. O sea, necesitamos tener toda una visión de seguridad ciudadana que implique más allá de la militarización. Claro, porque todo este dinero que se supone que van a recaudar, sea 900 o sea 1,000 millones de dólares, y se sube el IVA, al final nosotros vamos a pagar esta militarización, pero no hay la otra visión que tú estás planteando. El problema es que que no tenemos recursos con que pagar ese IVA, por lo tanto simplemente se va a dejar de comprar. Y si se va a dejar de comprar, va a ser menos la recaudación. Se empeoran las condiciones de vida de la gente, ¿sí? Porque no tiene dinero para comprar. Si las personas no compran los productos, las empresas van a comenzar a despedir gente, entonces se va a incrementar el desempleo. Va a ser más grande el problema, la subida del IVA. El problema va a ser más grande porque se va a incrementar los índices de pobreza del Ecuador, y con eso vienen más altos los índices de delincuencia. O sea, son cosas que tenemos que pensar. Por eso te digo, hoy es un momento donde podemos generar un diálogo nacional, mesas de convergencia nacional que nos permita poner los problemas sobre la mesa y decir, esto podemos solucionar. Pero necesitamos generar procesos de diálogo, por favor. Señor presidente, necesitamos generar procesos de diálogo. Necesitamos fortalecer a la Fiscalía, necesitamos fortalecer a la Policía Nacional, necesitamos fortalecer al sistema de rentas internas.
Necesitamos incrementar la capacidad adquisitiva de los hogares ecuatorianos. Sin eso se va a agudizar mucho más el Ecuador y van a ver que el único camino para la juventud va a ser pertenecer a estas bandas delincuenciales donde tienen una capacidad mínima de tener recursos económicos para sobrevivir. Pero también hay que hacer un llamado a los alcaldes, a los prefectos, a los presidentes de juntas parroquiales, donde comiencen a pensar que sus planificaciones tienen que tener una visión de seguridad ciudadana, comenzar a tener verdaderas políticas de seguridad, donde los parques no sean solo para patear pelotas, sino también que se conviertan en centros de desarrollo cultural y de recreación. Tranquilamente, por ponerte un ejemplo, aquí en el parque, en lo que era el Boulevard o lo que es Ciudad de Ibarra, tranquilamente ahí podemos construir infraestructura para que los jóvenes no solo vayan a jugar básquet, no solo vayan a jugar fútbol o tenis o a trotar o a caminar, sino también donde el joven también pueda tener un espacio donde pueda ir a aprender a tocar la guitarra, a hacer teatro, a hacer danza, a aprender violín, a aprender guitarra, a aprender a cantar, a aprender a mezclar música, a hacer cosas que los jóvenes quieren aprender. Y eso lo puedes hacer casi sin recursos, porque puedes hacer convenios con las universidades, con los institutos superiores, para que estos proyectos sean utilizados por los proyectos de vinculación con la colectividad. Es cuestión de sentarnos entre los actores de la sociedad a buscar mejores días para nuestro territorio. Es una situación bastante compleja, ¿no? El tema, o sea, es una necesidad de todos aunar esfuerzos para poder podemos hacer tantas cosas si se unieran los municipios con las universidades, con el sector privado, decir, bueno, logremos recuperar. ¿Pero crees que aquí en Imbabura, por ejemplo, hay iniciativas de este tipo, de que el prefecto llame al alcalde y que el alcalde llame al presidente de la junta parroquial y sentar? Porque yo veo que solo están viendo la línea de militarización. Hasta ahora es como estamos haciendo operativos con las Fuerzas Armadas, estamos haciendo operativos con los bomberos, con los agentes de control, y hasta ahí está como se ha implementado esa visión, no hay otra visión de diálogo con otros sectores. Mira, una de las preocupaciones más grandes que deberían de tener los municipios, porque quienes están sufriendo las consecuencias de la inseguridad son las familias en los territorios, no es el gobierno central, que tú ves la gente de los ministerios allá. Entonces, quienes deberían de estar más preocupados son los alcaldes. Y los alcaldes deberían decir cuál va a ser su estrategia para recuperar. Ya sabemos dónde están cometiendo robos, ya sabemos dónde están asesinando, cuáles son las zonas rojas de la ciudad y qué están haciendo los municipios para recuperar esos espacios. O simplemente seguimos pensando en el cemento. ¿Y por qué seguimos pensando en el cemento y no en el ser humano? Tenemos que tener una visión más integral de desarrollo, de tener ciudades de paz y de recreación. Entonces ahí crece la economía de la ciudad, crece el bienestar de las familias. Pero significa diseñar proyectos, saber en qué vamos a invertir, cómo vamos a invertir, cuándo vamos a invertir. Dialogar con las familias, no puede ser que las instancias administrativas sean algo ajeno a la realidad de los barrios. El papel que pueden jugar los policías municipales, los policías de tránsito, el sector de transporte, para mejorar un sistema de inteligencia que permite identificar las bandas delictivas, puede ser un papel muy fundamental, por ejemplo. Sí, los taxistas están corriendo por todo ahí, y ahora ya tienen celulares, y tienen radios, y tienen eso, que tranquilamente pueden advertir. Eso yo ya vi en Chile, por ejemplo, y Chile lo hacía, eso lo estaba haciendo en el 2008, donde trabajaban armónicamente y se reunían con las cooperativas de taxistas casi pasando 2 días, la policía chilena con las cooperativas de taxis, y se iban creando señas y contraseñas entre ellos para hacer operativos. Y eran las empresas de taxis que le iban diciendo a la policía, mire, aquí hay conflictos, aquí alerta acá porque parece que hay un robo. Entonces le iban avisando, sí. Y eso generaba que tenga más ojos la policía para controlar la inseguridad de las ciudades. Por eso Chile es uno de los países más seguros. Entonces, comencemos a pensar en otras alternativas que no necesariamente sea solamente la militarización, ¿no? y ese toque de queda que está agobiando mucho todo el área de servicios, de comercio y de turismo. Muchísimas gracias, Iván. Qué gusto haberte tenido aquí con tu análisis pertinente en estos momentos tan difíciles que está enfrentando nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, ¿no? Y gracias por la invitación.